Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a este nuevo capítulo de Psicoinfantil Adolescente. Hoy hablaremos sobre algunos tips para padres que tienen hijos adolescentes con ansiedad. Entonces, ya nos vemos. Arranquemos entonces con ¿qué es ansiedad? Ansiedad es un trastorno emocional, el cual, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se presenta cada vez con más frecuencia en la población adolescente. Si deseas ampliar entonces un poco más sobre trastornos emocionales en la adolescencia y sobre ansiedad, en la descripción de este video te dejaré los links de esos capítulos de mi canal. ¿Qué puedes hacer antes para prevenir? Primero, permite que se desahogue, que te comparta sus emociones, pensamientos, inquietudes, sin presionarlo a que lo haga, sino que cuando se sienta preparado, preparada para hacerlo, es importante que le manifiestes tu interés y disposición en escucharlo cuando desea hablar contigo y que no le restes importancia a lo que te diga. Recuerda que en algún momento tú también fuiste adolescente y percibías las situaciones muy diferente a como las percibes ahora. Entonces, importante tener eso en cuenta. Segundo, dale validez o valor a sus emociones o sentimientos. ¿A qué me refiero con eso? Reconoce que si siente tristeza, frustración, preocupación, miedo por X situación, es algo importante. No lo juzgues, no lo critiques, no lo ataques por cómo, digamos, percibe esa situación. Aquí es importante hacer una aclaración. Una cosa es apoyarlo y otra no hacer nada cuando te manifiesta ese miedo o esa preocupación. Si bien es clave que lo escuches, que lo apoyes, que te pongas en sus zapatos, también es importante que hagan algo como familia para aprender a resolver o a gestionar ese miedo, esa vergüenza. Tercero, dividir metas grandes. A veces tu hijo o hija adolescente manifestará cierta frustración por ciertas metas que considera difíciles de lograr, difíciles de cumplir, porque son muy grandes. ¿Qué es clave? Van a hacer juntos, tú como papá o mamá con tu hijo adolescente, una lista de manera que la meta grande se vaya dividiendo en metas más pequeñas. ¿Listo? Un ejemplo de esto puede ser cuando, digamos, tu hijo necesita pasar la materia de español para pasar el año escolar positivamente. Entonces, esa es la meta grande. Pasar español. ¿Cuáles serían las metas pequeñas? Cada mes, asignar juntos tareas específicas que debe hacer tanto en el colegio como en casa para ir logrando esa meta, paso a paso. Y así le vas enseñando que poco a poco va logrando sus objetivos. Cuarto, evita hacerle preguntas cerradas. ¿A qué me refiero con cerradas? Preguntas cerradas son esas preguntas que tu hijo adolescente puede responderte con sí o no. Como por ejemplo, ¿te fue bien en el colegio? ¿Qué te va a decir? Sí, no. ¿Cómo estuvo todo? Bien. No, ese tipo de preguntas vas a cambiarlo como: hijo, hija, cuéntame, ¿cómo estuvo el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque ahí se va a dar la oportunidad de que tu hija o hijo te diga: ay papá, ay mamá, hicimos tal cosa, tal otra, ¿sí? La oportunidad de que exprese sus sentimientos, que exprese las situaciones que le sucedieron y cómo las fue manejando. Quinto, dile entonces que puede. Exprésale y demuéstrale a través de tu ejemplo que todas las cosas que uno desea son cuestión de voluntad, de disposición. Entonces, una cosa es que tú desees guiarlo para saber manejar esas situaciones que le cuestan un poco, para prevenir que se genere esa ansiedad en tu hijo adolescente, y otra cosa es que él o ella también debe involucrarse en el proceso. ¿Sí? Tú acompañas,
pero debe involucrarse desde el comienzo tu hijo o hija. Hablemos entonces ahora de cómo puedes ayudarlo luego de que ya llames a un psiquiatra, un psicólogo, diagnosticó el trastorno de ansiedad. Entonces hay varias cosas que puedes hacer en casa. Primero, enséñale a aprender a manejar los síntomas asociados a la ansiedad, no a eliminarla, ¿sí? Si bien esto es, digamos que, importante tenerlo en cuenta, porque así como debe involucrarse desde el inicio a tu hijo adolescente en el proceso, cuando ya se le diagnostica un trastorno de ansiedad, es clave que reconozca cuáles son los síntomas y cómo puede irlos manejando. Por ejemplo, los síntomas físicos se pueden manejar a través de ejercicios de respiración. Segundo, no le enseñes a que evite o escape de situaciones que le generen ansiedad. ¿Por qué? Porque esto va a ser nocivo a largo plazo. Imagínate que tu hijo o hija adolescente le genera cierta ansiedad a hablar con personas del sexo opuesto. Esto podría, digamos, causar dificultades en establecer una relación de pareja, crear amistades estables y duraderas en el tiempo, establecer buenas relaciones laborales o profesionales. Entonces, en lugar de ayudarlo, lo que estás haciendo es perjudicarlo sin darte cuenta. Entonces, importante tener eso presente. Es importante también que en casa uses un lenguaje positivo, pero real, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una cosa es que le digas, vas a hacerlo todo perfecto. Cambia esa frase por la siguiente: sabemos que te va a costar un poco, pero puedes manejar los síntomas de la ansiedad. Y eso va a ayudar a que puedas desempeñarte bien en las actividades del colegio, en las actividades con tus compañeros, en las situaciones que se le presenten esas reacciones de ansiedad, ¿listo? Enséñale entonces a que tenga pensamientos funcionales, es decir, pensamientos que le permitan adaptarse positivamente a las situaciones. Digamos que cuando un adolescente ya es diagnosticado con ansiedad, ¿qué tiende a pensar? No me va a ir bien, se van a reír de mí, se van a burlar de mí, van a decir que soy un tonto. Entonces, todos esos pensamientos negativos, destructivos, nocivos para su desempeño en las situaciones, es importante que le enseñes a que los cambie por: ya sé cómo manejar la ansiedad, entonces voy a respirar con calma y poco a poco la ansiedad irá disminuyendo y voy a poder hacer bien mi actividad en el colegio. Voy a poder hacer bien mi actividad en casa, entre otras, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. En la ansiedad los pensamientos juegan un papel muy importante porque pueden ayudar a adaptarse positivamente a la situación o a que suceda lo contrario y sea totalmente desadaptativo. Entonces, clave que le enseñen es que cada vez que esos pensamientos negativos lleguen, de una los cambie por esos positivos. No puedo por si puedo. Soy incapaz, soy capaz. ¿Listo? También es importante que reconozcas cada paso, cada avance, cada logro que tenga, no importa si es grande o pequeño, igual es un avance. Esto va a ayudar a que fortalezca su autoestima, su autoimagen, la percepción positiva que comienza a tener de sí mismo en las situaciones con otros, y eso, digamos, que va a influir positivamente en esa ansiedad que presenta tu hijo. Además de lo que puedes hacer cuando ya tu hijo o hija adolescente es diagnosticado con ansiedad desde casa, también es importante tener en cuenta lo que puedes hacer a nivel externo. Entonces hablemos ahora un poco de eso. Con un psicólogo, ¿qué puedes hacer entonces con un psicólogo? Es importante entonces que este psicólogo tenga experiencia en el manejo de trastornos emocionales en la adolescencia, en este caso. Te va a brindar orientación tanto a ti como padre, madre, como a tu hijo o hija adolescente. Primero, en qué es la ansiedad. Segundo, en cuáles son los factores que la causaron. Que obviamente eso varía según el adolescente, según su entorno, según su historia, según sus experiencias. Y tercero, cómo puedes manejar todos esos síntomas que se van presentando.
Entonces, por ejemplo, a nivel de sus pensamientos, indagar cuáles son esos pensamientos irracionales en ciertos casos que toca reestructurar, es decir, modificar, para que sean positivos y le permitan desempeñarse bien en una situación. Esos síntomas físicos, por ejemplo, a través de técnicas de respiración, de relajación, para que aprendas a nivelarlos, regularlos y estabilizarlos cuando se presenten. Por otro lado, también es importante entonces ver qué puedes hacer cuando ya tu hijo fue diagnosticado con ansiedad con un psiquiatra. Si bien sabemos, hay personas que tienden a confundir los psicólogos con los psiquiatras. Básicamente los psiquiatras primero se preparan como médicos, luego hacen la especialización de psiquiatría y luego hacen unos años de residencia, ¿sí? Entonces su enfoque es especialmente médico. Entonces, ¿qué es importante que veas con un psiquiatra? Con tu hijo adolescente que ya fue diagnosticado con ansiedad. Si es recomendable o no un manejo farmacológico, es decir, si recomienda algún medicamento o no, qué dosis, en fin. Segundo, a nivel biológico, porque digamos que es clave que sepas que la ansiedad se genera por ciertas reacciones de tu cuerpo, de tu cerebro, frente a ciertas situaciones externas que pasan, ¿sí? Entonces, importante que veas cómo aprender a regular eso con el psiquiatra. Entonces, en conclusión, ¿qué vale la pena decir? Entonces, es importante que reconozcas que si bien por la adolescencia que presenta o en la que se encuentra tu hijo, hay ciertos desajustes hormonales que producen ciertos cambios en su estado de ánimo, pero sí es importante que, digamos, tengas en cuenta que si bien eso es propio de esa etapa de la adolescencia en la que se encuentra tu hijo o hija, hay ciertas situaciones que a tu hijo se le dificulta, digamos, actuar de forma positiva y adaptativa a nivel emocional, a nivel de sus pensamientos, a nivel de sus conductas, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social, que si son repetitivas, si llevan normalmente varias semanas presentándose, meses o incluso mucho más, posiblemente no sea producto de la etapa de la adolescencia, sino ya existe esa posibilidad de que sea un trastorno de ansiedad. Entonces, importante tener eso en cuenta. ¿Por qué digo esto? Digamos que es importante tener presente que a veces como papás, como mamás, se tiende a decir, ay no, es que como mi hijo está en la adolescencia, le está pasando eso, pero luego ya eso se le va a pasar y va a ser el que era antes. A veces eso no es así, ¿sí? No hay que echarle, por decirlo de alguna manera, la culpa a la adolescencia de todo lo que le pase. Es importante que la adolescencia se supervise para saber cuándo es propio de la etapa y cuándo no, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la pregunta del mes. Vamos a reflexionar juntos entonces la siguiente pregunta. ¿Tu hijo o hija adolescente ha tenido situaciones que le produzcan ansiedad? ¿Cómo lo han manejado en casa? Como familia. Te invito a que me compartas tu respuesta ahí abajo. En los comentarios voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Entonces, esto es todo por la cápsula de hoy. Si te gustó este video, te invito a que le des like, manito arriba, así como que lo compartas en tus redes sociales. Si deseas estar al día entonces de este y futuros contenidos, te invito a que le des clic ahí abajo donde dice suscribirse. Y si deseas que sigamos en contacto, puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales te voy a dejar en la descripción de este video. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.